En el siglo XVI, la Reforma protestante lanzó una campaña intelectual coordinada para desmantelar el papado. Para lograrlo, los reformadores atacaron el núcleo estructural de la eclesiología católica, la autoridad histórica y escriturística del apóstol Pedro. Un caso específico de esta táctica vino de los centuriadores de Magdeburgo. Estos eruditos luteranos del siglo XVI compilaron la historia de la Iglesia para criticar al catolicismo, catalogando deliberadamente 15 pecados y fracasos de Pedro. Usaron estos registros para argumentar que el carácter personal de Pedro invalidaba su autoridad histórica. Juan Calvino montó un argumento paralelo en su obra Institución de la religión cristiana. Calvino afirmó que títulos jerárquicos, como cabeza y primado, aparecieron siglos después como corrupciones y eran términos desconocidos para la Iglesia cristiana primitiva. Los apologistas católicos respondieron con una prueba formal y categórica, detallando 28 prerrogativas históricas y escriturísticas distintas de Pedro. Esta contraofensiva extrae datos directamente de los textos bíblicos y la antigüedad. Estas 28 prerrogativas forman una taxonomía rigurosa, conocida como la matriz petrina. Esta estructura organiza la evidencia en 4 teatros operacionales: los registros evangélicos, el libro de los hechos, la arquitectura institucional y el testimonio patrístico. Esta matriz desplaza el debate teológico de textos probatorios aislados. Enmarca la primacía petrina como una realidad arquitectónica sistémica, tejida a través de los registros del cristianismo primitivo. Esta evidencia estructural sugiere que la primacía de Pedro funcionó como la roca fundamental de la comunidad cristiana del primer siglo. La primera fase de la matriz examina los registros evangélicos sinópticos y joánicos, abarcando las primeras 11 prerrogativas. La prerrogativa 1 identifica el peso teológico de un cambio de nombre divino. Cristo renombra a Simón como Cefas, que significa roca. Esto ejecuta un cambio ontológico, una transformación en la naturaleza de su ser, transfiriendo a Pedro un título específico previamente reservado para Cristo mismo como fundamento de la Iglesia. La prerrogativa 2 identifica una realidad estructural estricta. Pedro es enumerado primero en cada catálogo apostólico a lo largo de los evangelios. Esta ubicación ocurre independientemente de su edad u orden de llamado, ya que las Escrituras registran que Andrés siguió a Cristo primero. Las prerrogativas 3, 4 y 5 aíslan las experiencias únicas de Pedro. Solo él camina sobre el agua con Cristo. Solo él recibe la revelación directa de la divinidad de Cristo antes que cualquier otro discípulo. Y solo él recibe la promesa de que su fundamento específico resistirá las puertas del infierno. La prerrogativa 6 analiza la narrativa del tributo del templo. Cristo ordena que el tributo se pague por mí y por ti, demostrando un estatus representativo compartido entre el maestro y el discípulo principal. El Evangelio de Juan entrega las prerrogativas 9 a 11. Pedro es el primer apóstol en ver a Cristo resucitado, el primero en recibir el lavado de pies en la última cena, y el único apóstol al que explícitamente se le profetiza compartir el modo exacto de muerte de Cristo por crucifixión. Los escritores de los Evangelios aíslan consistentemente a Pedro como el receptor único de la autoridad fundacional e institucional. La prerrogativa 7 involucra una metáfora eclesiológica compleja, construida a través de 2 pescas milagrosas distintas, registradas en Lucas 5 y Juan 21. La pesca de Lucas 5 ocurre antes de la resurrección. Las redes se desgarran, el bote casi se hunde, y la captura contiene una mezcla indiscriminada de peces. Esta escena representa la Iglesia militante, el término teológico para los cristianos que navegan activamente la turbulencia y los cismas de la historia terrenal. La pesca de Juan 21, ocurriendo después de la resurrección, proporciona un contraste marcado. La red permanece intacta. La captura contiene un conteo finito exacto de 153 peces. La operación está anclada a una orilla estable. Esto representa la Iglesia triunfante, indicando el estado eterno perfeccionado de los salvados. Pedro actúa como el actor principal en ambos escenarios. Esto provee la base escriturística para su mandato de gobernar la Iglesia a través de su turbulencia terrenal y guiarla hacia su estabilidad eterna. La segunda fase de la taxonomía cubre las prerrogativas 12 a 20 en el libro de los Hechos y Gálatas. Aquí, la primacía teórica prometida en los Evangelios se convierte en mando operacional. Las prerrogativas 12 a 15 muestran a Pedro actuando como juez supremo. Convoca la elección para reemplazar a Judas, pronuncia el sermón inaugural de Pentecostés y ejecuta autoridad judicial sobre Ananías y Safira. La prerrogativa 17 describe la autoridad singular de Pedro para admitir formalmente a los gentiles en la Iglesia. A través de una visión divina
que le ordena matar y comer, Pedro anula unilateralmente siglos de ley judía para bautizar a Cornelio. La prerrogativa 18 destaca la respuesta corporativa de los primeros cristianos durante el encarcelamiento de Pedro. Toda la Iglesia se dedicó a una oración incesante por su liberación, una intercesión colectiva, que distingue su arresto de los de Santiago o Esteban. Las prerrogativas 19 y 20 tratan sobre resoluciones definitivas. Pedro emite el primer veredicto decisivo en el Concilio de Jerusalén. Más tarde, en la Epístola a los Gálatas, Pablo realiza un viaje deliberado a Jerusalén con el propósito de consultar con Pedro. En el registro de los Hechos, Pedro opera como el director ejecutivo e inspector pastoral global de la Iglesia primitiva. La fase 3, prerrogativas 21 a 28, examina la institucionalización de la autoridad de Pedro. Esto es visible en la arquitectura de los antiguos patriarcados, jurisdicciones regionales de alto rango que gobiernan grandes territorios. Esto aborda la crítica de Calvino respecto a la geografía eclesiástica. Él cuestionó por qué Roma, Alejandría y Antioquía eran consideradas las únicas sedes patriarcales originales, pasando por alto ciudades más antiguas o políticamente más poderosas. La prerrogativa 26 proporciona la respuesta. La métrica definitoria para la autoridad patriarcal primitiva fue exclusivamente el origen del patrono. Este linaje se mapea directamente a Pedro. Él se sentó como obispo en Antioquía y Roma. Fundó la sede de Alejandría indirectamente al enviar a su discípulo, el evangelista Marcos, para establecer la iglesia allí en su nombre. Jerusalén solo recibió estatus patriarcal honorífico siglos después en el Concilio de Nicea. Hasta entonces permaneció sujeta al metropolitano de Cesarea. Podemos contrastar estas sedes petrinas con capitales imperiales como Treveris. Durante el Imperio Romano, esta ciudad poseía un formidable poder secular y militar, pero no poseía autoridad patriarcal en la jerarquía eclesiástica. Las prerrogativas 24 y 25 detallan la sede final de Pedro. Pedro estableció su obispado en Roma por mandato divino, confirmado por la antigua aparición del Quo Vadis, donde Cristo indicó que Pedro servía como su representante directo. La jerarquía geográfica de la Iglesia primitiva se mapea sobre la presencia física y delegada de Pedro a través del Mediterráneo. Debemos ahora confrontar la afirmación principal de Calvino, la pretensión de que títulos como cabeza, primado y pastor supremo aparecieron como corrupciones de la Edad Media. El consenso patrístico, el acuerdo teológico entre los padres de la Iglesia primitiva, contradice esto. Los registros muestran que los padres griegos y latinos utilizaron esta terminología jerárquica exacta siglos antes de la caída del Imperio Romano. Orígenes, escribiendo en el siglo III, declaró que a Pedro se le otorgó el poder supremo sobre el apacentamiento de las ovejas. Juan Crisóstomo definió a Pedro como la cabeza y pastor del mundo. Cipriano de Cartago nombró la cátedra de Pedro como la raíz de la Iglesia. Agustín afirmó el principado de Pedro, declarando que su apostolado tenía autoridad sobre cualquier otro obispado regional. Este vocabulario específico formó el marco lingüístico y conceptual del antiguo consenso patrístico. La matriz de 28 puntos forma una realidad histórica entrelazada que abarca desde el cambio de nombre arameo inicial hasta la arquitectura patriarcal global. El intento de los centuriadores de Magdeburgo de degradar a Pedro a través de sus fracasos personales es contrarrestado por el peso sistémico de la evidencia escriturística e histórica. La autoridad otorgada a un pescador galileo fue sistemáticamente traducida en arquitectura institucional permanente para mantener la unidad de la Iglesia. El papado representa la ejecución definitiva del mandato divino establecido cuando Simón se convirtió por primera vez en la roca.